Tenemos, hermanos, ese estudio de la doctrina de la iglesia, que es la cena del Señor. Yo creo que ya el día de hoy terminamos ese estudio, hermanos. Y si Dios lo permite, la semana que entra vamos a entrar a otro estudio, hermanos, del mismo tema, de la doctrina de la iglesia, hermanos. La verdad, hermanos, que hemos aprendido bastante por medio de estas doctrinas. Ya vimos, hermanos, la doctrina de la iglesia, la número 1. Vimos la parte número 2. Vimos la parte número 3. A propósito, hermanos, ¿se acuerdan que vimos en el tercer estudio de las doctrinas de la iglesia? En el tercer estudio. ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Es la doctrina de la iglesia? Ajá, de la doctrina de la iglesia, pero el tercer estudio, hermano, ¿se acuerda que vimos? No. El tercer estudio de la 3. Ajá, el tercer estudio. ¿No se acuerda? Vimos las ordenanzas, hermanos, ¿sí? Las ordenanzas en el tercer estudio. Y en el cuarto estudio, hermanos, el cuarto estudio, hablamos, hermanos, acerca de lo que son los distintivos bautistas, por ejemplo. Los distintivos bautistas. Ese estudio lo dio el hermano Francisco, ¿verdad? Ese estudio, hermano, es también muy importante y ya también se vio, hermanos. Gracias al Señor porque se explicó muy bien. Y luego de ahí, hermanos, vimos, explicamos lo que son las ordenanzas, pero ya más profundos. Vimos el primer estudio de una de las dos ordenanzas. ¿Alguien se acuerda cuál fue, hermanos? El bautismo. Muy bien, hermanos, el bautismo. Y luego del bautismo, hermanos, vimos otro estudio. ¿Alguien se acuerda cuál es? La cena del Señor, hermanos. Es que es esto, ¿verdad? Porque recuerden que son nada más dos ordenanzas. Entonces, ya vimos, hermano, el estudio. Y por eso, hermanos, estamos ahorita explicando acerca de la cena del Señor. Ya vimos, hermanos, gran parte de ese estudio. Hemos aprendido bastante, hermanos. Ya vimos la institución de la cena del Señor. El Señor mismo, hermano, Él la instituyó. Ya vimos ese punto. También, hermanos, ya vimos el significado de la cena del Señor. En este punto, hermano, del significado de la cena del Señor, ¿alguien se acuerda de algún punto, hermano, que me lo pueda explicar? Del significado de la cena del Señor. Por ejemplo, hermanos, cuando estamos, hermanos, comiendo el pan y tomando la copita, hermanos, ¿qué es lo que estamos afirmando, hermanos? ¿Qué es lo que estamos afirmando? Cuando estamos haciendo eso, hermano, ¿qué es lo que estamos afirmando? Estamos afirmando algo, hermanos. Estamos afirmando, hermano, su segunda venida, ¿verdad? Que Él va a venir. Él va a venir, hermano, ¿verdad? Por eso, ahí dice la Biblia, dice, la muerte del Señor anunciáis, y luego dice, hasta que Él venga, ¿verdad? Muy bien, entonces, es lo que estamos afirmando. Y también, hermanos, vimos donde aquí dice el punto, dice, es una comunión con Cristo y su pueblo. ¿A qué se refiere esto, hermano? Cuando dice, es una comunión con Cristo y su pueblo. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos compartiendo la comunión con Cristo y su pueblo? A través de la cena del Señor. De comer el pan y la copa. Ajá. Cuando estamos comiendo el pan, hermanos, recordemos que el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero lo hacemos de una manera simbólica, hermanos. De una manera simbólica, como dice la Biblia, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, hablando de una manera simbólica, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros, hermano, comemos el pan y estamos recordando, hermano, su cuerpo partido, ¿verdad? El cuerpo partido del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando estamos tomando, hermanos, cuando estamos participando de la cena del Señor, estamos, hermano, teniendo comunión con Cristo, ¿verdad? De una manera, hermano, recordando lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, ¿sí? Recordando lo que Él hizo, su cuerpo partido, su sangre derramada, y también sabiendo, hermanos, que ahora por esa comunión que tenemos con Cristo, también tenemos ahora comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí, hermano? Ándale. De una manera espiritual, no de una manera, hermano, literal, ¿verdad? Porque ahorita vamos a explicar lo que hace la religión católica. Ya eso ya lo vimos, pero ahorita el punto me lleva a recordarlo. Ese, hermano, vimos acerca del significado de la cena del Señor. Hay, hermanos, unos requisitos
para participar de la cena del Señor. Hay, hermanos, este estudio nos lleva, hermanos, a 5 requisitos para participar de la cena del Señor. La primera, hermano, dice regeneración, pues solo los creyentes pueden tener comunión con Él. A ver, hermano Ramiro Madero, ¿nos puede explicar este punto, hermano? Donde dice un requisito de la cena del Señor, dice regeneración. Dice, pues solo los creyentes pueden tener comunión con Él. ¿Qué se refiere, hermano? Haber aceptado a Cristo en tu corazón y saber que quiere un pueblo limpio, santo, agradable y que nosotros nos estamos regenerando como es tu palabra para vivir una vida limpia y honesta y poder tomar la cena del Señor. Muy bien. Hermana Adela, ¿qué es la regeneración, hermana? ¿Se acuerda qué es la regeneración? Pues cuando recibimos a Cristo y Él nos limpia de toda la cosa que practicamos. Muy bien. Muy bien, hermano Jorge. Haber nacido de nuevo. Muy bien, hermano, ¿verdad? Nacer de nuevo. Entonces eso quiere decir, hermano, que un requisito para que una persona participe de la cena del Señor, hermano, es que haya nacido de nuevo, o sea, que sea salva, hermano, ¿sí? Que sea salva. ¿Por qué? Porque aquí dice, pues solo los creyentes pueden tener comunión con Él. Esa comunión con Cristo, hermano, la tenemos por medio ¿del qué, hermanos? Ahora como salvos, la comunión con Cristo la tenemos por medio ¿del qué, hermano Pancho? Del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ya nacimos de agua, hermanos, por medio del nacimiento carnal, ¿verdad? Pero falta el nacimiento del Espíritu. Entonces, por eso dice, ¿verdad? La regeneración, porque la regeneración, hermanos, significa nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Porque solamente, hermanos, los creyentes pueden tener comunión con Él. Ahora, hermano, alguien que me explique cómo es esa comunión con Cristo, hermano. En la cena del Señor, ¿cómo es esa comunión con Cristo? Dentro de la cena del Señor, hermano, ¿cómo es esa comunión con Cristo, hermano? Hoy te lo explicamos. A grandes rasgos, ¿cómo es esa comunión con Cristo, hermanos? ¿Y, hermano? Pero la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros se examine sí mismo cómo anda para poder recibir la cena del Señor. Vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Es un simbolismo, vamos a recibir el cuerpo de Cristo y tenemos que observar cómo está nuestro corazón delante de Él. Bueno, no vamos a recibir el cuerpo de Cristo, pero de una manera simbólica estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De una manera simbólica. Entonces, hermanos, el tener comunión con Cristo, hermano, esto abarca, como dijo tu hermano, ¿verdad? Desde un momento, hermano, en que nosotros nos hacemos un autoanálisis de cómo estamos, ¿verdad? Para estar bien delante de Dios. Entonces, cuando usted, hermano, cuando comemos el pan y bebemos la copa, hermano, la manera en que tenemos comunión con Cristo es que estamos recordando, hermano, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz, recordando, hermano, los pasajes que siempre decimos en la cena del Señor, Salmo 22 y Isaías 53. Cuando nos metemos, hermanos, a meditar en ese pasaje de Salmo 22, David está hablando, hermano, acerca de los sufrimientos del Mesías. David, hermano, no conocía al Mesías, pero él está hablando de una manera profética lo que el Mesías iba a pasar, hermano, lo que iba a suceder con el Mesías. Isaías también, hermanos, Isaías no conocía al Señor Jesucristo, pero de una manera profética está hablando, hermanos, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Isaías 53, hermano, habla bastante explícito lo que el Señor Jesucristo iba a padecer en la cruz. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo el pan, hermanos, estamos recordando el cuerpo partido del Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, que gracias a ello nos dio salvación y vida eterna, y que ahora, hermanos, somos miembros de una iglesia, ¿verdad? de gente redimida, de gente salva, ¿verdad? Gente salva por medio del sacrificio de Cristo, su sangre derramada, la sangre del nuevo pacto que nos salvó, que nos lavó, ¿verdad? Con su sangre preciosa. Todo eso, hermanos, recordamos cuando participamos de la cena del Señor, pero todo es de una manera simbólica, hermanos. ¿Sí, hermano? También tenemos la promesa de que Cristo prometió no volver a tomar del vino hasta que no lo haga con nosotros. En el reino de los cielos. Muy bien, hermano. Entonces, hermano, qué importante, ¿verdad? Es este punto. La regeneración, solamente los creyentes pueden tener comunión con Él. Y hay iglesias, hermanos, como les decía, y de veras no le estoy mintiendo, hermanos, que hay iglesias donde, hermanos, reparten la cena del Señor a todo mundo, hermanos.
Hasta los niños, hermano, niños pequeñitos que no han recibido a Cristo, todo lo toman porque no tienen ese cuidado. Ahora, a lo mejor puede que llegue un invitado y ellos no le dan. Pero hermanos, a la gran mayoría de la iglesia se la dan, no saben si son verdaderamente salvos, no saben si son bautizados, hermano, no hay una seguridad. Le digo, hermano, porque yo nací en una iglesia así, hermano, que la repartían a todos, hermano, y no tenían cuidado, ni siquiera, hermanos, ni siquiera tenían cuidado si la gente pues estaba bien con Dios, no hacía ninguna oración, nada, hermano. Y así era, hermano. Entonces, imagínense. Otro requisito, hermanos, es el bautismo bíblicamente practicado. Un bautismo bíblicamente practicado. ¿Alguien que nos explique este punto, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese bautismo bíblicamente practicado, hermanos? ¿Hermano? Tiene que ser por inversión, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Romana. ¿Y qué más, hermanos? Por primera vez sido nacido de nuevo, como el etíope que dijo, creo. Entonces, una vez que él cree, que diga que afirma que su fe es segura, puede bautizarse. Muy bien, hermano. El bautismo bíblicamente practicado es ese bautismo, hermano, que se practica después de creer en el mensaje del evangelio. Ahora, ¿por qué podemos decir, pues no hace falta decirlo, pues eso es verdad? No, hermano, mire, hay sectas, hermano, que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sin haber creído el mensaje del evangelio, hermano, Ellos no reciben a Cristo, ellos nada más porque tú vas a su denominación o a su secta, hermano, porque van ahí, porque están yendo consecutivamente, ya los bautizan, hermanos. No debe de ser así, ese no es un bautismo bíblico. El bautismo bíblico, hermano, es como dice la Biblia, ahí en Hechos, para no ir a ese pasaje, Hechos 2:41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Pedro, ahí, el escritor de Hechos hace hincapié a los que recibieron la predicación de Pedro. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hermano, un bautismo, hermanos, bíblico, es aquel, hermano, que la persona, hermano, se bautiza, desde luego, en el nombre de la Trinidad, pero después de creer al mensaje del evangelio, hermanos. Después de creer al mensaje del evangelio. Entonces, una persona, hermano, que ha creído en el Señor Jesucristo, se bautiza, y ya después, ¿qué hace, hermano? Participa de la cena del Señor. Ahora, ¿cuántas veces, hermano, la persona se bautiza y cuántas veces va a practicar la cena del Señor, hermana Leti? La cena del Señor, las veces que así lo disponga la iglesia. La iglesia. Y el bautismo. El bautismo solamente una vez. Ándale, muy bien. ¿Verdad? El bautismo una vez. Y la cena del Señor, hermano, dice la Biblia, todas las veces que la debieres, Ahora, aquí no dice, hermanos, que sea cada semana, o cada 15 días, o cada mes. No dice así, ¿verdad que no? Pero es todas las veces, hermano, Entonces, y como hemos dicho, hermano, no es muy recomendable, hermano, que se haga tan lejos, y tampoco es muy recomendable que se haga tan seguido. ¿Por qué, hermano Pancho? Porque se puede tomar como un rito, como pierde seriedad, respecto a la cena. O sea, la Biblia no nos enseña cada mes, cada año, no, es como la iglesia lo determina. Si se hace muy seguido, pues pierde seriedad. Ándale. Exactamente, hermano. Fíjese, hermano, qué importante. Si se hace muy seguido, hermano. Hermano, ¿tiene hojita? Ahí le paso una, hermano. Si se hace muy seguido, hermanos, se le pierde seriedad. Y si se hace muy lejos, ¿qué se le pierde, hermano? Se le pierde, hermano, importancia, se le pierde la importancia a su significado, hermano. O sea, fíjese, hermano, qué importante es entonces, hermano, tomar en serio lo que es la cena del Señor. No es muy recomendable, hermano, cada semana. Ahora, si se hace cada semana, pues se respeta, ¿verdad, hermano? Se va a respetar, porque la Biblia no dice cada y cuándo, pero sí dice todas las veces que la debieres. Ahora, nosotros celebramos, hermano, cada mes. Procuramos hacerlo, hermano, el primer domingo de cada mes. A veces es el segundo domingo, pero es cada mes, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un significado muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, hermano, el saber el significado del bautismo nos va a impartir a nosotros gracia o poder para vivir una vida santa.
No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer de nosotros? Eso nada más es un simbolismo, es una conmemoración. Estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Ni el que lo practica, ni el que lo ve, solamente es un símbolo. Muy bien, o sea, nos mantiene con una conciencia, hermanos, de que estamos obedeciendo al Señor Jesucristo y para que no se nos olvide, hermano, su significado. ¿Sí, hermano? Todas las personas que tienen la fe de Cristo, tratan de mantenerse limpios, porque ya Cristo nos lavó, tratamos de vivir limpiamente. Vivir limpiamente, ¿verdad? Muy bien, hermano. Así es, hermano. Entonces, hermanos, requisito para la cena del Señor, entonces, regeneración, bautismo bíblicamente practicado. Otro es, hermano, la comunión sana con la iglesia, es decir, hermano, no estar bajo disciplina, ¿sí? Entonces, hermano, separarnos de hermanos que andan, hermanos, desordenadamente. Ahora, un creyente, hermano, que anda participando, por ejemplo, con el mundo. Yo quisiera hacer un poquito de hincapié en este punto, hermanos. Una persona, hermano, que anda en comunión con el mundo. Un creyente, hermanos, que está en comunión con el mundo. Cuando decimos, hermano, en comunión con el mundo, no significa, hermano, que nos vamos a separar del mundo, no hablarles. Ay, no, ustedes son mundanos, yo ni les voy a hablar ni me voy a acercar a ustedes. No. Sino de una manera, hermano, de que yo voy a tener mucho cuidado de no participar de lo que ellos hacen. ¿Sí? No participar, hermano, de lo que ellos hacen. Entonces, la Biblia, hermano, también nos dice que nosotros, hermano, tenemos que separarnos, hermano, de hermanos que andan desordenadamente. Y un creyente, hermano, que anda en desorden o que anda en comunión con el mundo, ese creyente, hermano, ¿puede participar de la cena del Señor? No, hermano. ¿Por qué, hermanos? Obviamente porque anda en pecado, no es la forma correcta de un creyente, andar en el mundo haciendo cualquier tipo de cosa. Exactamente, ¿verdad? Por eso, hermano, la Biblia siempre nos llama, hermanos, a hacernos a probarnos. Por eso siempre decimos, hermanos, esta noche va a haber cena del Señor, ¿verdad? Para que usted, hermano, pues se prepare, pida perdón al Señor si algo cometimos, si algo pasó, hermano, ¿verdad? Se prepare para tomar la cena del Señor, tomar la cena del Señor. Y también, hermano, cuando estamos aquí, también hacemos una oración para estar preparados, hermano, porque uno nunca sabe, hermano, y a lo mejor en el camino, hermano, algo pasó, hermano, fallamos a Dios, como a veces dicen los hermanos, ¿no? Usted viene manejando, hermano, y de repente se atraviesa uno, o algo pasa, hermano, o uno que le quiere pegar, y hermano, y a veces uno peca, hermanos. Entonces, por eso es bueno, hermano, analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, número 4, confesión de pecados examinándose cada uno a sí mismo. Era también lo que le decía, hermanos. Y también, hermanos, impartida por la autoridad de la iglesia exclusivamente, ¿sí? O sea, hermanos, que la cena del Señor, hermanos, solamente la puede impartir, hermanos, los oficiales de la iglesia. Mire, ahí nos quedamos, hermanos. Vamos, por favor, a Hechos 2:42. Ahí nos quedamos. Vea, por favor, ahí a Hechos 2:42, hermanos. Hechos 2:42, hermanos. Hechos 2:42. Fíjese, hermano, desde aquí ya empieza la Biblia a hablar acerca de una autoridad en la iglesia. Dice el Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, hermano, antes de pasar este pasaje, vamos a hacer una oración. Le pido al hermano Ramiro si puede hacer una oración para comenzar, hermanos, el estudio. Esto puede ser estudiar de buenas tardes de mañana, Señor, que nos permite estar en su oración. Ahora pedimos, Padre, humildemente que nos abra el entendimiento, Señor, que nos llene de Jesús, Amén, Señor. para entender la carne que va a ser impartida, Señor, y podamos entender, Padre, lo que usted quiere, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, entonces el estudio nos dice que un requisito de la cena del Señor es que la cena del Señor, hermano, debe de ser impartida por la autoridad de la iglesia, dice exclusivamente, ¿sí? Vamos a explicar este pasaje, hermano.
Una autoridad de la iglesia, hermanos, es esa autoridad que Dios, hermano, Dios obrando a través de la iglesia ha elegido, hermanos, ¿sí? Hay dos oficiales en la iglesia. Uno es, hermano, el pastor y otro es el diácono. Ambos, hermanos, pueden oficiar la cena del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si no está el pastor y si no está el diácono? Muy bien, la iglesia, hermano, esto ya lo dijimos en el estudio de las ordenanzas. La iglesia, hermanos, como no se ha practicado la cena del Señor, la iglesia va a elegir, hermanos, a un hermano de buen testimonio, ¿sí? De buen testimonio, ¿para qué? Para que él, hermanos, pueda dirigir la cena del Señor. Pero la iglesia es la que tiene que elegirlo, hermanos, ¿sí? No lo va a elegir un grupo de hermanos o un grupo de... No. La iglesia es la que va a decir, bueno, no es el pastor, no tenemos un diácono, no hay esto, queremos practicar la cena del Señor. Entonces, hermano, la iglesia es la que elige a un hermano de buen testimonio para que pueda practicar la cena del Señor, ¿sí? Entonces, hermano, aquí sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De no tomar, hermanos, o que una iglesia tome a cualquier persona, no. Tiene que ser un hermano que la iglesia ha visto que tiene un buen testimonio, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, por eso aquí dice la Biblia en el versículo número 42. Dice que la iglesia, hermano, perseveraba en la doctrina de ¿quién, hermanos? De los apóstoles. Muy bien. ¿Qué es un apóstol o qué función tenía un apóstol, hermano Ramiro? Los apóstoles son los enviados que estuvieron con Cristo de todo su ministerio. Ajá. Es un apóstol que la doctrina que ellos traen directamente Cristo se la dio a ellos. Muy bien, exactamente, es un apóstol. ¿Y qué función tenía entonces el apóstol, hermano? ¿Se acuerda qué función tenía un apóstol? ¿No se acuerda, hermano? ¿Alguien se acuerda, hermano, qué función tenía un apóstol? Hermana Angélica. Aparte, un apóstol, hermano, tenía una función de poner los fundamentos bíblicos, hermano, ¿sí? Un apóstol era el que iba a poner los fundamentos. Recuerda, hermano, que los apóstoles fueron los que recibieron directamente del Señor Jesucristo toda la doctrina, todo el evangelio. Ellos lo recibieron directamente, hermano, ¿sí? Por eso eran apóstoles. Anduvieron con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y fueron testigos, hermano, de su muerte y de su resurrección. Entonces, hermano, por eso que dice la Biblia, dice, y la iglesia, hermano, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no perseveraban en la doctrina, hermano, en la doctrina de la enseñanza de algún instituto, de algo, no. Dice que de los apóstoles, ¿sí? Cuando habla, hermano, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, está también, hermano, como hablando de que había una sujeción a los apóstoles, que había, hermanos, una obediencia a lo que ellos enseñaban, ¿sí? Porque era la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina, hermano, estaba enseñada directamente por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ellos perseveraban, hermano, en lo que los apóstoles les enseñaron. Ellos se sujetaban, hermano, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían una autoridad, hermano, ¿verdad? Dada por la palabra de Dios, porque ellos tenían la doctrina directamente enseñada por el Señor Jesucristo. Entonces, ellos la enseñaban a la iglesia y la iglesia, hermanos, perseveraba en esa enseñanza. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, número 2, en la comunión unos con otros. Perseveraban, número 3, ¿en qué, hermanos? En el partimiento del pan. ¿Quién cree ustedes, hermano, que a la iglesia le enseñó el partimiento del pan? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién, hermanos? ¿No fue Cristo? Fue los apóstoles, porque los apóstoles, hermano, enseñaron la doctrina de Cristo, ¿verdad? O sea, hablando, hermano, de una manera espiritual, pues sí, ¿verdad? Dios es el que enseña todo esto. Pero los apóstoles, hermano, fueron los que enseñaron, según este versículo, enseñaron, hermano, acerca del partimiento del pan, ¿sí? Entonces, dice que ellos también perseveraban en las oraciones. Entonces, hermano, una autoridad, hermano, que podía dirigir la cena del Señor, según este pasaje, ¿quiénes eran, hermanos? Los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, ¿sí? Porque ellos, hermanos, recibieron directamente la enseñanza por el Señor Jesucristo y ellos se encargaron de poner estos fundamentos, hermanos. Cuando los apóstoles, hermanos, ya murieron, ¿quién fue el último apóstol, hermanos? El apóstol Juan. Muy bien, hermanos. Entonces, una vez que muere Juan, hermanos,
¿quién se queda como apóstol? Ya no hay, hermanos. Entonces, ¿la iglesia qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer la iglesia, hermana Meche? ¿Qué piensa usted que la iglesia hizo, hermana? Una vez que los apóstoles murieron, ¿qué piensa usted que la iglesia hizo, hermana? Practicar las enseñanzas del Exactamente, ¿verdad? Perseverar en esas enseñanzas, hermanos. Perseverar en esas enseñanzas, ¿verdad? Porque los apóstoles pusieron esos fundamentos. Entonces la iglesia, hermano, ya estaba enseñada y la iglesia perseveró en esos fundamentos. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no estuvo en ese tiempo, hermanos, pero él recibió, hermano, directamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. A Pablo, hermano, no le enseñó Pedro, no le enseñó Santiago, no, ninguno de ellos, directamente del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué interesante, hermano, es saber esto, ¿verdad? Que esta autoridad, hermanos, la tenían, hermano, porque ellos fueron los que pusieron los fundamentos y de alguna manera, hermano, nos habla de una sujeción que tiene la iglesia a los apóstoles. ¿Sí, hermano? Pablo se nombra él mismo como apóstol de los gentiles. Como apóstol, ¿verdad? Y ese título, hermano, pues se lo dio el Señor Jesucristo, porque él mismo dice, no he visto yo al Señor resucitado, no lo he visto resucitado. El apóstol Pablo lo vio, por eso él tiene el requisito de apóstol, hermanos. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vamos, hermano, a 1 Corintios capítulo 11. Ve lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 y versículo 22. Vea lo que dice la Biblia, hermano. Si alguien lo puede leer, hermano, fuerte y claro, 1 Corintios 11, versículo 18 y 22. ¿Qué dice, hermanos? Sí, hermana. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Muy bien. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Gracias, hermana. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, está hablando a la iglesia de Corinto. Y Pablo, hermanos, aquí en esos pasajes está hablando con una autoridad sobre la iglesia. Está hablando, hermano, de una manera con autoridad. ¿Ya? Aquí dice el versículo 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice Pablo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo, hermanos, amaba a esta iglesia y por eso está hablando con autoridad. Dice, yo escucho que hay entre ustedes divisiones cuando se reúnen. Versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. Pablo dice, en esto no os alabo. ¿Sí? Pablo está hablando, hermano, acerca de cuando se reunían a participar de qué, hermano, de la cena del Señor. ¿Sí? Y Pablo dice, hermanos, lo están haciendo muy mal, muy malamente. ¿Cómo están dirigiendo la cena del Señor? Está muy mal, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo está hablando de que debían de corregir cómo estaban practicando la cena del Señor. Y Pablo habla con autoridad. Por eso, hermano, este pasaje dice, la cena del Señor debe de ser impartida por la autoridad de la iglesia exclusivamente. La autoridad de la iglesia exclusivamente. En este caso, hermano, es la iglesia a la que ha elegido la autoridad para celebrar la cena del Señor. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si el pastor, por ejemplo, no es el pastor? Y el pastor le dice a un hermano que tiene mal testimonio, hermanos, que tiene mal testimonio a dirigir la cena del Señor. ¿Qué cree que pase con la iglesia? ¿O cree que haga la iglesia? Pues no estaría bien porque tiene mal testimonio, tendría que ser un hermano en la iglesia que
pues que ande bien, que tenga buen testimonio para que pueda asesorar, es lo correcto. La iglesia, hermanos, sería muy afectada, hermanos. Muy afectada por esa mala decisión del pastor. ¿Sí, hermano? Sí, pues donde inclusive también se menciona que pues, examínese cada uno a sí mismo, porque dice que hay una advertencia de que si la tomamos indignamente, dice, hay muchas personas enfermas, dice, y otros duermen. Para que esté cuidado, no es. Sí, no es cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo vamos a ir allá a un restaurante, a un mesero? sí, no, hermano. Entonces, por eso el pastor, hermano, si no está el pastor, debe tener mucho cuidado, hermano, a quién va a elegir para celebrar la cena del Señor, hermano, ¿sí? Por eso aquí dice, debe ser impartida por la autoridad de la iglesia. Acuérdense, hermano, que todas las cosas se hacen a través de la iglesia. Entonces, el pastor, hermano, debe de pensar en el cuidado de la iglesia. No va a poner, hermano, a cualquier hermano a celebrar la cena del Señor. En todo caso, mejor que la iglesia se espere hasta que esté el pastor o hasta que esté el diácono, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, sí habla de una autoridad que debe de tener la iglesia. Ahora, hermano, esa autoridad, hermano, ¿quién ha dado esa autoridad, hermanos? Esa autoridad, aquí habla de una autoridad, dice, de la iglesia exclusivamente. Esa autoridad, ¿quién la ha dado, hermanos? Esa autoridad la ha dado Dios a la iglesia para que la iglesia, hermano, para que la iglesia se gobierne a sí misma. Entonces, la iglesia ya eligió un pastor, la iglesia ya eligió un diácono. Entonces, si no está el pastor y no está el diácono, la iglesia es la indicada para elegir a un hermano para que dirija la cena del Señor, ¿sí? Si el pastor, hermano, está eligiendo a un hermano que tiene muy mal testimonio, eso no es correcto y la iglesia debe decir, no, ese hermano no. Pastor, perdónenos, o decir, ¿sabe qué, pastor? Creo que eso está mal. Usted está eligiendo a un hermano que tiene mal testimonio y no vamos a participar de la cena del Señor. No lo vamos a hacer porque es mal testimonio y eso es antibíblico, hermano. Y puede haber hasta un castigo, hermano, si se hace eso. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso es de mucho cuidado cómo impartir la cena del Señor, hermanos. Disculpe, Sí, hermana. Entonces quiere decir que solamente el pastor no puede elegir a tal persona, tiene que ser a nivel de la iglesia. Sí, que diga, no, pues el pastor a mí me dijo que yo diga, o usted ya nada, o usted no. Sí, estamos hablando. O elegir a alguien, no tiene que elegir. Sí, en caso de que el pastor no esté, hermana, el pastor va a hablar con un hermano que tiene buen testimonio. Pero si la iglesia ve que ese hermano no tiene buen testimonio, inmediatamente decir, ¿sabe qué, hermanos? Esto no está correcto. Porque el pastor dejó nombre, el testimonio. Algunas veces nos regimos o se rige porque ya es una persona grande adulta. Sí, pero muchas veces esas personas así tengan 20 años en el ministerio son todavía inmaduros. Claro, hablando, exacto. Espiritualmente. Y hay jóvenes, que porque lo acabo de ver, como Timoteo, que lo escogieron a él por ser joven para él poder llevar, exacto. Ser como pastor. Por eso aquí le decía que tuviera, pues fuera irrepresible. Exacto. Entonces, con el hecho de que sea joven, no quiere decir que tú no puedas. Exacto, ándale, exactamente. No, sí, hermano, sí tiene que ser por el pastor o el diácono, pero sí tiene que ser un hermano el que va a dirigir arriba la cena del Señor de buen testimonio. Y si no es de buen testimonio, la iglesia, hermano, tiene todo el derecho de decir, no vamos a participar en la cena del Señor. No lo vamos a hacer. Aunque el pastor lo haya puesto, o el diácono, no, porque tiene mal testimonio. Entonces, hermano, sí es de mucho cuidado esto. Entonces, tiene que ser ahora, pues no va a ser una persona perfecta, ¿verdad? La iglesia, hermano, pues la iglesia pues ve quién es un hombre, hermano, que se está esforzando, no es perfecto, pero se está esforzando en agradar a Dios, en ser fiel, en participar. Entonces la iglesia dice, estoy completamente de acuerdo que el hermano pueda dirigir la cena del Señor, porque tiene buen testimonio, ¿verdad? No es perfecto, pero tiene buen testimonio y se esfuerza. Entonces, hermano, eso sí. Pero si usted ve que el pastor pone a una persona de mal testimonio, eso es incorrecto. Y usted tiene todo el derecho de ir con el pastor. Pastor, no está bien eso que usted está haciendo, porque usted está poniendo a una persona que a lo mejor porque le cae bien o algo, pero está incorrecto porque tiene mal testimonio. Muy bien, hermano, porque así, siendo la autoridad, hermano, se va para abajo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Impartida por la autoridad de la iglesia exclusivamente. Ahora, hermanos, el punto número 4 dice la interpretación de la cena del Señor. Vamos a pasar a ese punto, hermano, para terminar. Vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios 11,
Creo que estamos ahí, ¿verdad, hermano? 1 Corintios 11, 24, 25. Fíjense, hermano, lo que dice el estudio. Dice, todo se resume a una conmemoración simbólica. ¿Qué significa la palabra conmemoración, hermanos? Hermana Abby, para usted, hermanita, ¿qué significa la palabra conmemorar o conmemoración? Como recordar. Recordar. Entonces, todo se resume a recordar de una manera simbólica, hermanos, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿sí? De una manera simbólica. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Dice, habló en términos figurados. Levantó la copa y dijo, esto es mi sangre. Dice ahí el estudio, hermano, dice, por supuesto que no se refería a la copa, sino al contenido. En caso de haber sido literal, sería la copa y no el vino la sangre de Cristo. Esto no puede ser. Vamos ahí a 1 Corintios 11, 24 y 25, lo que dice, hermano. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió, o sea, partió, hermano, el pan y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Fíjese bien, hermano, si hubiera sido literal todo, entonces, hermano, no sería el contenido, sino la copa, lo literal. Pero aquí, hermano, lo que nosotros, hermano, pensamos cuando habla de la copa, hermanos, ¿en qué estamos pensando, hermano? Cuando habla de la copa, usted inmediatamente, hermano, ¿en qué piensa? ¿En la copa o en el contenido? En el contenido, hermanos. Entonces, no está hablando de una manera literal. Está hablando de una manera figurada, hermanos. Está hablando el Señor en sentido figurado, ¿sí? Por eso aquí dice, ¿verdad? Por supuesto que no se refería a la copa, sino al contenido. En caso de haber sido literal, sería la copa y no el vino, la sangre de Cristo, y esto no puede ser, ¿verdad? Por eso dijo, ¿verdad? Tomando la copa, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Y tomando esta copa, ese nuevo pacto en mi sangre, haced esto toda la vez que le bebieres en memoria de mí. Obviamente, hermanos, sabemos que se refería al contenido de la copa y no la copa, ¿eh? Entonces aquí dice el punto número 2, dice, el sistema católico enseña la transubstanciación, doctrina errada que dice que con la bendición sacerdotal los elementos, fíjese, hermano, dice, los elementos sufren una mutación y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era lo que le decía, hermano, La transubstanciación, hermano, es este evento mágico que ocurre cuando el sacerdote, hermano, levanta las manos con la hostia. Y en ese momento, hermano, ellos creen que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En el cuerpo de Cristo literalmente. Y cuando levantan la copita con el jugo de uva, ellos creen, hermano, que literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Por eso ellos dicen que cuando usted toma la comunión, o sea, toma esto, hermanos, lo ingiere, usted está recibiendo vida eterna, porque usted está recibiendo a Cristo, hermano. ¿Sí? Ellos toman así como recibir a Cristo, pero esto no recibir a Cristo. ¿Sí? Y este evento, hermano, se le llama la transubstanciación. O sea, hermano, que esos elementos, en un momento mágico, literalmente se convierten, hermanos, en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esto, hermano, es una blasfemia. Yo le he dicho, hermano, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que todo lo que entra a la boca va al vientre y después es expulsado a la letrina. Esto, hermano, sería una blasfemia. Porque imagínense, hermano, comen a Cristo, Cristo va al vientre y Cristo es expulsado a la letrina, hermanos. Es una blasfemia. ¿Sí, hermano? Si dan la hostia, ¿por qué no dan? Nomás el sacerdote es el único que toma el vino, nomás. A nadie le dan. Sí, no, a nadie le dan, nada más ellos comen la hostia y no le dan. O sea, está, hermano, completamente mal hecho. Está completamente mal. Por eso, hermano, la palabra misa significa sacrificio incruento. O sea, que es un sacrificio, hermano, donde no hay derramamiento de sangre. Sí, no se derrama la sangre.
Por eso, hermano, ellos cuando levantan la hostia dicen, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? En el punto número 3, dice, el sistema luterano, fíjese bien, hermano, lo que creen los luteranos. El sistema luterano o el sistema de Martín Lutero, hermanos, apoya la consubstanciación. Doctrina que dice que los elementos, hermanos, fíjese, hermano, los elementos no sufren mutación. O sea, los luteranos, hermano, o la enseñanza luterana, creen que la cena del Señor, hermano, el panecito y el jugo que ellos toman, ellos creen que esto no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni se convierte en la sangre de Cristo. No es algo literal. Pero mira lo que ellos creen, hermano. Ellos quieren, hermanos, que esos elementos no sufren mutación, pero que comunica a Cristo a los creyentes, de modo que el comulgante participa del cuerpo y la sangre de Cristo bajo esos elementos. O sea, hermano, que sí les está impartiendo gracia, que sí imparte algo mágico en esa persona, y que con base a eso la persona, hermano, tiene más comunión con Cristo. Esto no puede ser tampoco, hermanos. ¿Sí? No es algo mágico, es como el bautismo, hermanos. Cuando usted se bautiza, los que ya se bautizaron, dígame usted, hermano, si el día que usted se bautizó, en ese día usted fue más santo, o el siguiente día usted fue más santo. Usted no pecó, no pasó nada de eso, hermanos. Pero sí, hermano, tenemos una conciencia de haber obedecido a Dios. Y ya no lo vamos a hacer, ya lo obedecimos una vez, y de ahí para adelante ya me bauticé sabiendo lo que significa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo tengo una conciencia de que ahora yo debo de vivir en vida nueva, hermanos. El bautismo es su símbolo. Pero no me está impartiendo gracia, hermanos. Entonces, el sistema luterano es lo que ellos creen, hermanos, que cuando usted participa de la cena del Señor, ellos no creen que eso sea el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente, pero sí está comunicando a los creyentes, hermano, una gracia, para comunicarse más con Cristo, para tener más comunión con Cristo. Esto no es así. Nosotros, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, lo hacemos, hermanos, sabiendo lo importante de su significado, ¿sí? Que Cristo murió por mí, y cuando yo mastico el pan, no estoy comiéndome a Cristo, ni me está impartiendo más gracia, no. Estoy recordando lo que el Señor, su cuerpo fue impartido, su cuerpo fue molido en la cruz, tomó la copa, su sangre derramada, que Él me lavó con su sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto. Y que un día Cristo va a venir por mí, y que cuando yo hago eso, yo estoy afirmando su segunda venida. Eso es, hermano. Estamos recordando, conmemorando. Por eso aquí dice la Biblia, aquí dice el estudio, todo se resume en una conmemoración. Recordamos, conmemoración. Dice el punto número 4, hermano, dice, la Biblia enseña que los elementos son simbólicos, y que al celebrar la comunión respetuosa y dignamente se lleva a cabo como conmemoración. O sea, nada más como un recordatorio, hermanos. Así, recordatorio. Terminamos la cena del Señor, hermanos. No somos ni más santos, ni más perfectos, ni más nada, hermano. Pero sí, hermano, tenemos una conciencia tranquila de que estamos obedeciendo al Señor y lo estamos celebrando como Él dijo. Todas las veces que comies este pan y beber esta copa. Dice aquí, la Biblia enseña que los elementos son simbólicos y que al celebrar la comunión respetuosa y dignamente se lleva a cabo como conmemoración. Cristo ya está en el corazón del creyente, hermanos, y no necesita más. Solo mantener su memoria en recuerdo de aquella obra y persona todo suficiente. Dice la Biblia, hermano, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermano, ¿por qué el sistema católico crucifica al Señor cada domingo, hermanos? ¿Por qué? Porque es la palabra misa, sacrificio. Pero no hay sangre. Es un sacrificio incruento. Pero cada domingo se crucifican al Señor. Cada domingo lo sacrifican. Y luego es misa de 7. No, ¿misa de qué? Misa de 5. Ahí en los pueblitos, hermano, amanece y está la campana. Misa de 5 de la mañana, misa de 6. ¿Sí lo has escuchado, hermano? Hermano, ya allí en el sur, así, aquí no sé, pero allí en el sur, hermano,
todavía no amanece y ya están tocando las campanas. Sacrificio de 6 de la mañana, sacrificio de 8, sacrificio de 10, todo el día están sacrificando a Cristo. Esto no es así. La Biblia dice una sola ofrenda. Y esta sola ofrenda, hermanos, ¿cuándo se consumó? El día que Cristo murió en la cruz. El día que el Señor fue sacrificado en la cruz. De ahí, hermano, para adelante, no hay que sacrificar más al Señor Jesucristo. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos sacrificando a Cristo, hermanos. Lo hacemos nada más como conmemoración, como un recordatorio, hermanos. Conclusión, hermanos, dice, así pues, sabemos que todo creyente debe tomar la cena del Señor, pero en pleno entendido de lo que significa y de lo que está haciendo. ¿Sí, hermanos? Todo creyente lo debe de hacer sabiendo lo que significa la cena del Señor, ¿sí? Lo que está haciendo, lo que significa. Bien, hermanos, aquí terminamos, hermanos, entonces el estudio. Hermanos, no sé quién se aprendió